Origen de la vida. El problema con el origen de la vida es justamente que no había nadie ahí para ver cómo surgió. Por lo tanto, solo tenemos algunas teorías. Revisemos las más importantes. El creacionismo está íntimamente relacionado con una deidad, no importa de qué religión o credo. En cualquier religión se explica de algún modo el origen de la vida y del hombre, por lo general con un Dios creador. Todas las religiones son buenas pues promueven valores positivos. Algunas comunidades creen fuertemente en el creacionismo. Pero al no tener evidencia científica directa de la existencia de Dios, la teoría no es aceptada. Otra teoría es la conocida como la panspermia. La teoría dice que la vida llega en un cometa o un meteorito a la Tierra y ahí empieza a reproducirse. Fue Anaxágoras en Grecia, en el siglo VI a.C., el primero que la formula, pero fue a partir del siglo XIX cuando cobra auge debido a que los análisis realizados en meteoritos demuestran la existencia en ellos de materia orgánica. Uno de sus máximos defensores, el químico sueco Svante Arrhenius, afirmaba que la vida provenía del espacio exterior en forma de esporas que viajaban impulsadas por la radiación de las estrellas. Quedó progresivamente abandonada cuando Paul Becquerel demostró que estos supuestos gérmenes serían destruidos a causa de las radiaciones ultravioletas, las bajas temperaturas y el vacío casi absoluto. La teoría era sumamente débil hace unas décadas, pues siempre se argumentó que las condiciones del espacio exterior eran sumamente adversas para soportar la vida. Sin embargo, apareció algo que renovó y reforzó la teoría en 1969, cayó un meteorito cuya composición era evidentemente marciana, en Murchison, Australia, en el cual se encontraron diversos aminoácidos. Todavía más sorprendente, en 1984, se encontró un meteorito arrancado de la superficie de Marte hace 16 millones de años, y llegó a la Tierra hace 13.000 años. Recogido por el equipo del Dr. McKay, propuso por primera vez que podría contener restos de actividad biológica. Esto comenzó un acalorado debate que sigue inconcluso. Pero lo importante es que plantea una posibilidad real de que diferentes formas de vida aparezcan en otros planetas incluso dentro del sistema solar. Marte y otros candidatos como las lunas de Júpiter y Saturno muestran mucha actividad que podría contener diferentes formas de vida. Además, en la Tierra aparecieron diferentes tipos de bacterias extremófilas que podían sobrevivir en ambientes sumamente agrestes como los del espacio exterior. ¿Cuál es entonces el problema? Pues son dos básicamente. El primero nos dice que la vida llega a la Tierra, pero en realidad no nos dice cómo se originó. El segundo problema es que nuestro pensamiento nos empuja a pensar en el otro extremo y a pensar en que nos sembraron los extraterrestres. La idea que prevaleció por siglos fue la generación espontánea. Básicamente dice que los seres vivos surgen de la materia en descomposición. Lo curioso es que la teoría de la generación espontánea fue apoyada durante varios siglos, desde aproximadamente el siglo IV a.C. hasta finales del siglo XIX después de Cristo. Aristóteles sostenía que la vida podía dar origen a partir de los cuerpos sin vida de otros animales, o inclusive el polvo o el barro. Luego de más de 20 siglos de creer en esta teoría de la generación de la vida, llegó Francesco Redi. En 1665, detectó que los gusanos que se alojaban en la carne no provenían de esta, sino de las larvas que dejaban las moscas, y que si la carne se protegía herméticamente, esto no ocurría. Más tarde llegó la hora de demostrar que existían microorganismos los cuales descomponían los alimentos. Lázaro Spallanzani fue el encargado de esto, quien demostró que uno podía eliminar estos microorganismos si hervía los alimentos y luego los guardaba herméticamente.
Louis Pasteur también formó parte de los científicos que terminaron de desmitificar la teoría de la generación espontánea cuando en 1860 demostró que el aire está lleno de gran cantidad de microorganismos los cuales hacen que los cuerpos se descompongan. Pasteur demostró que la generación espontánea no existe, con su experimento del matraz de cuello de cisne. Esta ley afirma que todos los seres vivos solo se originan a partir de otros seres vivos. De todas maneras, esta ley no afirma que no se pueda generar vida a partir de generación espontánea, ya que la ciencia no puede probar un postulado universal negativo. A pesar de esto, la ley de la biogénesis es tan sólida como la ley de la gravedad, donde por más que la aceptemos no podemos afirmar que si nos dedicamos a tirar manzanas al suelo durante toda nuestra vida, en cierto punto una manzana no caiga hacia la Tierra. Teoría físico-química. Ahora bien, en el siglo XX, el científico ruso, Oparin, retomó las ideas de la generación espontánea y planteó una teoría sobre el origen abiótico de los seres vivos. Hoy se piensa que, efectivamente, la generación espontánea no es posible en la actualidad, pero que hace más de 3.600 millones de años se dieron las condiciones que la hicieron posible. La hipótesis afirma que la vida se generó hace millones de años, de forma espontánea gracias a las particulares condiciones que hubo en la primera etapa de la historia de la Tierra. En 1920 y 1930, Alexander Oparin en Rusia y John B.S. Haldane en Inglaterra advirtieron que la atmósfera rica en oxígeno no habría permitido la formación espontánea de las complejas moléculas orgánicas necesarias para la vida. Especularon que quizá la atmósfera de la Tierra joven contenía muy poco oxígeno y era rica en hidrógeno, y que así, la vida pudo haber surgido mediante reacciones químicas ordinarias. El bioquímico ruso Alexander Oparin y el genetista británico John B.S. Haldane propusieron que la vida se originó en la Tierra como resultado de la asociación de moléculas inorgánicas sencillas. La atmósfera primitiva estaba formada por metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, era reductora y anaerobia, no obstante en esta sustancia estaban los principales bioelementos que forman la materia viva: carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Las radiaciones solares y las descargas eléctricas proporcionaron la energía suficiente para que los componentes de la atmósfera reaccionaran y se formaran las biomoléculas, compuestos orgánicos sencillos como los que ahora forman los principales compuestos de los seres vivos. Se formaron así, azúcares, grasas simples, aminoácidos y otras moléculas sencillas que reaccionaron entre sí para dar lugar a moléculas más complejas. Según Oparin, los compuestos orgánicos que se formaron en la atmósfera fueron arrastrados hacia los mares por las lluvias, y allí a lo largo de millones de años, se concentraron formando una disolución espesa de agua y moléculas orgánicas que él llamó caldo primitivo. En este caldo primitivo algunas moléculas formaron membranas originándose unas estructuras llamadas coacervados. Algunos coacervados pudieron concentrar en su interior enzimas con las que fabricar sus propias moléculas y obtener energía. Por último, algunos pudieron adquirir su propio material genético y así la capacidad de replicarse, reproducirse. Se forman así los primeros procariotas. En 1953, Stanley Miller, un joven estudiante de posgrado, llevó a cabo una serie de experimentos en el laboratorio de H. Urey, que fueron publicados ese año en Science. Miller y Urey presumieron, de acuerdo con Oparin y Haldane, que la atmósfera terrestre primitiva estaba compuesta principalmente de amoníaco, agua, metano e hidrógeno. Para el experimento Miller montó un aparato de vidrio formado por un balón al que embutió los gases que posiblemente existieron en esa atmósfera primitiva. Este balón estaba acoplado a través de dos conductos de vidrio, parcialmente llenos de agua, con llaves que permitían tomar muestras de agua. Una vez metidos el amoníaco, agua, metano e hidrógeno al primer balón, ocasionó descargas eléctricas en esta atmósfera para simular las condiciones iniciales.
Una semana después, examinó el contenido líquido, que primeramente era incoloro, y ahora se manifestaba rojizo. Halló que contenía varios compuestos orgánicos que no estaban presentes al principio. Determinó por tanto que eran similares a los aminoácidos, constituyente fundamental de la proteína, compuestos sin los cuales es inviable la vida. Existen muchísimas teorías más, pero estas son las más importantes y las más actuales. Solo puedo terminar esta parte añadiendo algo. En la Ciudad de México, y en particular en la Universidad Nacional Autónoma de México, hay importantes investigaciones. De entre ellas destaca el profesor Antonio Lascano Araujo, quien me dio extraordinarias clases del origen de la vida y en parte por eso estoy aquí. Gracias. Recuerda que puedes ampliar tu información en el blog www.eluniversobajoelmicroscopio.blogspot.com.